Alguien dijo que el Evangelio, según Juan, tiene dos divisiones principales: el libro de los signos y el libro de la pasión. Bueno, no tiene por qué identificarse como que se tratara de dos libros. Sabemos que es un solo evangelio, pero en el libro de la pasión, que es ya la segunda parte, se registra el signo supremo, ya la mayor señal a la que apuntaban todos los signos menores. Es decir, todos los signos, los milagros en el Evangelio están apuntando directamente al signo culminante de esta obra, de esta maravillosa obra como es el Evangelio según Juan. Sobre todo como revelación de la soberanía divina, es lo que encontramos en este punto, que es la resurrección. La resurrección trasciende a todo lo demás. Los signos preliminares solo tuvieron efectos dentro de un área limitada. El vino que fue tan generosamente servido en el banquete de bodas, la multitud que comía los panes. A ver, los que comieron los panes, esas más de 5,000 personas volvieron a tener hambre. Los que estaban en el banquete, el vino se les acabó y muchos ni supieron quién proveyó el vino. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Pero con esta ya última señal, la más trascendental, cuando el Hijo del Hombre es levantado en su cruz, toda la humanidad de todas las épocas quedó afectada y la historia cambió para siempre. La señal magna, el punto culminante del Evangelio, la trascendencia es realmente para el mundo entero y para todas las épocas de la humanidad, para los de antes, para los del presente, en la época que resucitó el Señor y para el futuro. La cruz también es un signo de sacrificio, pero más de muerte que de sacrificio. Aunque, aunque los cuatro evangelistas son teólogos, es lo que leemos en el Nuevo Testamento, cómo inicia el Nuevo Testamento. El cuarto evangelista, que suponemos es el apóstol Juan, enfatiza la narrativa de la pasión transmitida a la iglesia, a las iglesias de esa época. El Mesías que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La tarea del Señor Jesús es revelar al Padre por palabras y obras. Es esencial que el creyente comprenda que cada paso de la vía dolorosa es parte del cumplimiento de ese propósito. Así que sí causa dolor ver esas películas como la de Mel Gibson. Dicen que viene otra o vino otra de la resurrección. Ni siquiera sé si fue este año o es para el próximo año, que también parece dirigida por este mismo actor, Mel Gibson. Él es el productor de esas obras. Entonces, el Señor de la historia obra o trabaja a través de las maquinaciones de los hombres que humillan y finalmente matan al representante de la soberanía divina. Pero en ningún momento falla el propósito divino, ni el instrumento de la soberanía se desvía de ese propósito. La escena del jardín revela la majestad del Señor, del Rey. Ante los enviados a arrestarlo, se tiran de espalda, caen asombrados y el Señor toma inmediatamente la iniciativa de dar un paso, detiene la espada de Pedro y declara su intención de beber la copa, aunque sabemos que estuvo agonizando
y que por un momento dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No hay un juicio por parte del Sanedrín, no fue un juicio, solo fue un breve interrogatorio por Anás. El evangelista sabe de la reunión del Sanedrín y sabe de la acusación que surgió de ella, que el Señor Jesús se hizo pasar por rey, pero no lo describe, ¿verdad? No como otros evangelistas. Y el peso de la responsabilidad por la muerte del Señor es colocado sobre los hombros de líderes judíos. Ya eso lo hemos mencionado 65 o más veces que se menciona a los líderes judíos en el Evangelio según Juan. Y por eso me escucharon ustedes como si se tratara de administración eclesiástica, la clase, cuando yo les hablaba de líderes que no nos sirven, no servimos como líderes muchas veces, y eso ha sido desde que el Señor anduvo en su ministerio terrenal. Eso es lo que vimos en el Evangelio según Juan. Los relatos de la resurrección en el capítulo 20 terminan con una bienaventuranza para aquellos que no han visto y creen, como usted, como ustedes que están en la escuela. Ustedes no vieron al Señor cuando resucitó. Bueno, cuando resucitó ni siquiera los apóstoles lo vieron. Sí lo vieron resucitado, pero ustedes que están en esta escuela no lo han visto resucitado. Entonces hay una bienaventuranza. Dichosos los que creemos sin haberlo visto resucitado. Los evangelios no afirman que los discípulos vieron ocurrir la resurrección, pero vieron al Señor ya después del evento. Esa confesión del incrédulo, ¿verdad? De Tomás, Señor mío y Dios mío, se considera como la culminación de la revelación de Dios en el Señor Jesús. Es necesario ubicar esa frase en su contexto, Señor mío y Dios mío, ya que no es una frase aislada, una frase como si se tratara de cualquier otro tema, no tiene que ver con el propósito de este libro, de este evangelio. A esa afirmación, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, le sigue aquella otra, lo recuerdan, cuando dice, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria que corresponde al Hijo único del Padre. Ya no tiene el mismo impacto. Para nosotros decir el verbo se hizo carne no es el mismo impacto tal vez que para el que lo escucha por primera vez y más en aquella época. Pero en este evangelio se nos ha hecho conscientes de que el relato del ministerio del Señor Jesús es la historia que se desarrolla de cómo el verbo hecho carne reveló la gloria de Dios. El Señor Jesús dio a conocer la gloria de Dios. Es decir, él mismo es Dios. Cuando digo la gloria de Dios, o cuando el Evangelio se refiere a la gloria de Dios, se refiere a él, que es tres, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se muestra como hijo del hombre, hijo de Dios, revela y redime al ser humano. Los que vieron pero no creyeron, alegaron que igual se hizo, alegaron que se hizo igual a Dios. El error de esa gente consistió en suponer que él mismo se había otorgado ese estatus, como que era de boca, como que era de palabra. También en el capítulo 10, no, perdón, sí, en el 10:30, cuando él dice, yo y el Padre uno somos. Y también vemos en el 14, después de los primeros 7, 8 versículos, el Padre en mí y yo en el Padre. En consecuencia, el que ha visto al Señor Jesús ha visto al Padre. Esta revelación del Padre en el Hijo alcanza la cúspide en el momento que resulta la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. La naturaleza
escatológica de ese evento. Y el Señor Jesús, ya ustedes están acostumbrados a esta frase en Romanos 19, eso de que es Señor mío y Dios mío, ese término usado en el bautismo, ¿no? Romanos 19 es lo que le citamos cuando estamos evangelizando a una persona, que si crees que Jesús es el Señor, y el himno también en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice que se humilló, pero también fue exaltado. Ya en el cristianismo agarramos esa confesión: Jesucristo es el Señor, debe ser la aclamación universal. Jesucristo es el Señor. El uso del término en el mundo helenístico, es decir, ustedes saben que los griegos controlaban la cultura, el idioma en todo el mundo antiguo, en la época que se dio el ministerio del Señor. Tanto para los dioses como para los hombres no podía dejar de estar presente en la conciencia de los cristianos, y no solo en las iglesias gentiles. Su respuesta a las afirmaciones hechas sobre las divinidades paganas se registra en Primera de Corintios 8, allá cuando dice: si existieran los llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, eh, de hecho hay muchos dioses y muchos señores, dice Pablo. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todo ser. Y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un Señor, Jesucristo, por quien, por quien todas las cosas fueron hechas y nosotros por Él. Esa respuesta se aplicó con especial seriedad a las reclamaciones de los emperadores de Roma. Ellos querían ser reconocidos como señores y como dioses. Y Apocalipsis fue escrito para fortalecer la convicción cristiana y hacernos saber lo que significa que el Señor Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, lo de Señor mío, lo de Dios mío, esa es una aclamación que los cristianos de todas las épocas, cristianos de ayer, hoy y siempre, es lo que vamos a proclamar. No solamente a la hora del bautismo, no es un ritual previo al bautismo, es un señorío del Señor, de Dios, en nuestra vida, en la vida del cristiano. Entonces, incluso Apocalipsis, como les decía, ¿verdad? En, en palabras del Señor Jesús, yo no sé cuántos de ustedes las recuerdan, uh, en palabras del Señor Jesús, allá en Mateo 22 fue que dijo: y en cuanto a la resurrección de los muertos, el Señor Jesús habló de la resurrección de los muertos. ¿No han leído lo que dijo Dios? No es un Dios de muertos, sino de vivos. El Señor habló de la resurrección. En Juan, recuerden que cuando estaba en el templo, en una de las fiestas, dijo: destruyan el santuario, destruyan este santuario, y en 3 días lo levantaré. Allá en Lucas, el doctor Lucas, el médico, dijo: cuando den un banquete, llamen a los pobres, a los lisiados, en Lucas 14, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque al no poder corresponderte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Se habla de resurrección en los evangelios. Volvamos a Juan en el capítulo 5. No se extrañen de esto, la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho mal para una resurrección de juicio. En el capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, recuerdan que creo que dedicamos un día entero a ese capítulo, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El Señor Jesús una y otra vez. Cuando se dio el evento de Lázaro, él dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí
no morirá jamás. Habló de resurrección el Señor Jesús, pero a veces nos portamos y llevamos una vida como que no existiera resurrección. A veces nos ponemos al nivel del incrédulo, a veces competimos con el incrédulo porque estamos en un mundo donde olvidamos estos textos. Fueron muchas ocasiones en las que el Señor habló de la resurrección. Y cuando estaban también resucitando o cuando se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, dice que resucitaron, no sé, no sé cuántos resucitaron, pero qué tremendo de haber sido ver a un montón de gente resucitar. Dice que santos resucitaron. Es decir, no, a veces no le ponemos atención a esos detallitos. Y yo digo, son como para leerlos, para reflexionar y para que hagan un efecto en nuestra vida. Es decir, cuando decimos que el Evangelio es poder de Dios, tal vez está la clave en meditar con profundidad, en reflexionar sobre el Evangelio. Usted puede pasar toda su vida leyendo el Evangelio y le va a sacar mucho provecho. Usted hasta puede comenzar a cambiar, hasta podríamos ser mejores personas, podríamos ser mejores cristianos. Y el que no se da cuenta de que puede llegar a ser diferente, está mal, está mal. Que pasen años, que pasen tanto tiempo y usted siga siendo exactamente igual, ya no solo como líder o como servidor, sino como cristiano, como persona. Ese contenido del Evangelio es realmente, es eficaz, es eficaz. Ahí estuve viendo una de las clases de Selvin, creo que no estaba yo ese día, fue mi hijo el que se puso a grabarla, y les estaba diciendo a ustedes de alguien que quiso presentarle a la iglesia la carta a los romanos, y decía él, bueno, Selvin citó a ese predicador, a ese pastor, y decía él que comenzó a haber cambios en la iglesia, comenzó a haber cambios en la iglesia. Y usted tiene que preguntarse, claro, él hablaba de la iglesia, pero también comencemos a preguntarnos en nosotros mismos qué cambio hay, qué cambio hay, cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo es que conseguimos hacer la diferencia, cómo es que conseguimos cambiar. Antes de esperar que cambie la iglesia, estuvo muy buena esa parte, me gustó lo que estaba citando Selvin. No eran palabras de él, pero era el mensaje que él estaba dándole a ustedes. Pero antes de ver el cambio en la iglesia, ¿cuál es el cambio en nosotros mismos? Y si no hay cambio en mí, si yo no les perdono ninguna llegada tarde, si no hay cambio en mí y no hay cambio en la iglesia, hermanos, no sé, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. El, el, no sé, el mundo religioso nos hace creer que, a ver, o dudamos mucho o nos confiamos mucho o ambas cosas. Y a veces creemos que depende de que si me porto bien para poder alcanzar la vida eterna. No es así. Ya es gratuita, ya la tenemos. Y a veces pensamos, ya la tengo y voy a hacer lo que me dé la gana. Como decían un grupo de religiosos en el primer siglo, el espíritu puede estar consagrado a Dios y en la carne puede estarse revolcando en el lodo del pecado. Imagínense ustedes ese tipo de religión. A veces pareciera que puedo toda la semana hacer lo que me dé la gana y el domingo, como voy al culto, entonces ahí se me limpia todo. Solo por ir a una casa. Esas cositas son, son ajenas a lo que parece decir el Evangelio según Juan. Ahí tenemos el capítulo 15 de Primera de Corintios, hablando acerca de la resurrección. Miren, esto de la resurrección allá en el Antiguo Testamento, yo dudo que
los judíos tuvieran tanta información como la que tenemos nosotros. En aquella época, fíjense que el más sabio dijo, el polvo vuelve al polvo, aquí en la tierra se acaba todo, no hay esperanza, y el único premio del Señor es vivir muchos años en este mundo, tener mucha tierra, mucha herencia. Eso es lo que parece ser la recompensa del pueblo de Dios. No era tanto como hoy. Es más, los egipcios, ellos sí tenían una firme convicción acerca de la resurrección. Acuérdense que los faraones creaban pirámides donde el constructor de la pirámide tenía que morir con el faraón para que no revelara el secreto de cómo entrar a robarle las riquezas, porque el faraón moría con grandes toneladas de oro, de tesoro, no sé qué, de plata, no sé qué otras cosas eran valiosas para ellos, porque los egipcios creían en la resurrección y nadie podía tocar ese oro. Y en las películas se ve como que creaban trampas y esos ingenieros que creaban trampas tenían que morir para que su secreto también no fuera revelado. Entonces, los egipcios creían bastante en la resurrección y por los dioses que tenían también, el dios Ra, el dios de la muerte, el dios del sol, nos dejan entrever ahí con los libros que sí creían. El judaísmo tenía sus propias ideas sobre la muerte y lo que ocurre a las personas. Eh, lo que les decía de Salomón, dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben y hay paga para ellos, pues se perdió su memoria. Escuchen lo que creía, es en el capítulo 9. Se perdió su memoria. Se acabaron hace tiempo su amor, su odio y sus celos, y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. Bueno, no iban a resucitar a esta vida, pero no se deja un indicio de que iba a haber una vida en otro lugar. Así que los judíos no tenían esa esperanza que tiene el cristiano. Incluso la palabra para infierno era Geena. Geena. Era el nombre de un valle. En la época del Señor Jesús era un basurero. Ese basurero apestaba por la descomposición de los desechos. Claro, estaban ardiendo en llamas cerca del Mediterráneo, es lo que se le llama Geena. Eh, para ellos, esa era eh, el infierno, la Geena. Entonces, esa es la idea que tenían ellos. Aunque fíjense que en Daniel capítulo 12, a ver si lo veo por aquí, Daniel capítulo 12 dice, muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza. Miren, por fin un texto en el Antiguo Testamento que habla sobre vida eterna, resurrección. Dice, en el polvo de la tierra, los que descansan se despertarán, otros para vergüenza y horror eterno. Yo creo que esto a lo mejor ni Daniel sabía lo que estaba hablando. Bueno, sí está bastante claro. Y los que enseñaron a muchos a ser justos brillarán como las estrellas para siempre. No hay mucho texto. Este sí nos habla de resurrección. Sí habla de vida eterna y de regresar del polvo de la tierra. Los griegos, que son los que estaban culturizando a todo el mundo antiguo en la época del Señor Jesús, es decir, los no judíos de todo el mundo, al menos el mundo mediterráneo, consideraban que aquí se miraba la otra vida. Ustedes ya lo habrán leído en las obras de Homero, la Odisea, la Ilíada, y era lo que creían, lo que creían durante siglos. Hay un Aqueronte, que era el río Aqueronte, era el que separaba, ese río separaba la vida del más allá de la vida de la vida que nosotros llevamos. Es decir,
y había un Caronte. Caronte era el balsero, el, el, el que llevaba el cuerpo de esta vida a la otra vida, pero todo era aquí mismo, es decir, allá el río Coco es el que divide la vida del más allá de la nuestra. Y el río Coco sería el Aqueronte y Caronte sería el que lleva la balsa, ¿verdad? Ustedes han visto las películas como la de, ¿cómo se llama esta? De esta ciudad contra los griegos lucharon. Está descrito eh, para los antiguos griegos, el equivalente al Antiguo Testamento era la poesía de Homero. Ese era el Moisés de los griegos. Y en esos libros hay pasajes como que nos dicen más o menos cómo era para ellos estar muertos. No se tiene cuerpo, no hay cielo, no hay no hay un lugar celestial. Era un lugar oscuro y triste donde vagaban las almas. Eran humanos en vida, pero después de la muerte eran otra cosa, o sea, no tenían cuerpos. Hay un pasaje donde Odiseo baja al Hades y se encuentra con la sombra de su propia madre, porque recuerden, no hay cuerpo. Entonces, Odiseo se encuentra con la sombra de su madre, la manera que podríamos decirlo, y ella le explica a Odiseo, ahí está el libro, todos los muertos son así. Los tendones no mantienen unido la carne y los huesos. Estos perecen por la fuerza de un fuego abrasador apenas la vida deja el cuerpo y el alma escapa de un lado a otro como en un sueño. Entonces dice que este encuentro de Odiseo con su madre se dio en el Valle del Aqueronte. La gente viajaba a este lugar con la esperanza de contactarse con los muertos. Una vez más, las películas salen de estos libros y por eso usted que ve a una bruja espantosa, horrible, que llega el superhéroe de la película y le dice, ¿qué hago para conseguir, para vencer al Kraken? ¿Qué hago para...? Entonces, como que fuera un lugar donde algunos pueden comunicarse con la gente del más allá. Y se ve un desfile de personas. Era la descripción de cómo los griegos manejaban este tema. La llamada necromanteion, este era el oráculo de los muertos. La diosa de la muerte, Perséfone, era en esta ruina, era el lugar dedicado a esta diosa. Entonces, unos 400 años antes de la época del Señor Jesús, Platón fundó una escuela llamada Academia. Enseñó que lo abstracto, es decir, lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver, era más real que lo físico. Por lo tanto, el alma de una persona, su esencia, su personalidad, era más real y permanente que el cuerpo. Esto ustedes pueden leer a Platón. Él tiene unas historias ahí fantásticas. Dice que el cuerpo era una especie de prisión. Cuando alguien moría, el alma quedaba libre del cuerpo. Después de morir, las almas justas, seguramente las que amaban la sabiduría, según Platón, iban a una tierra de dicha celestial. Es decir, lo que nosotros creemos que es real, casi siempre es lo físico. Y para Platón es lo abstracto, interesante, ¿verdad? A veces Platón con pensamientos más cristianos que los mismos cristianos. Cerca del año 30 después del Señor Jesús, comenzaron a circular rumores en Jerusalén de que un agitador religioso llamado Jesús de Nazaret había ido a Jerusalén para desafiar la religión establecida con un mensaje revolucionario y lo ejecutaron. Pero ahora decían sus seguidores que había resucitado. Ahí está una serie en Netflix, se las recomiendo, Los Elegidos se llama. Todos los escritores y testigos sabían que la resurrección había sido corporal, no como se describe por los griegos,
que son almas en pena, que son sombras sin cuerpo. En este caso, estos testigos afirmaban que la resurrección había sido corporal. Comieron con el Señor Jesús. Cuando le dijo a los discípulos, tiren la red al mar para que pesquen, eran tantos peces que no podían, o sea, sí podían, se les dificultó muchísimo subir la red, no se rompió la red. Dicen, hasta se atreven algunos a decir que la red irrompible es representación de la iglesia y su fuerza para albergar a todos los creyentes, a los nuevos discípulos, a los nuevos cristianos y conformar un cuerpo espiritual que tuviera mucho empuje en su lucha contra el mal. Si los evangelios no tuvieran historias de la resurrección, a ver, esto que acabamos de ver, el evangelio según Juan, si no tuviera este relato, esta parte de la resurrección, toda la historia significaría algo muy diferente. Si le quitáramos a Pablo el tema del capítulo 15, en Primera de Corintios, que habla todo de la resurrección, sus escritos y sus argumentos se convertirían en polvo. Apocalipsis, nada sería sin el tema de la resurrección. La resurrección era esencial en el mundo cristiano primitivo. Pero si yo les preguntara a ustedes por qué es importante la resurrección, posiblemente me encontraría con varias respuestas. Y no sé si todos coincidiríamos, porque yo creo que solo en las velas y en los entierros se tocan textos que hablan de muerte y resurrección, ¿sí o no? Incluso a la hora de la cena del Señor solamente es, y no entiendo por qué. Primera de Corintios 11:23. Es como si fuera un ritual obligatorio, que si no leen ese texto no se puede tomar ni el pan ni el vino. Pero bueno, hay que hablar de la resurrección, hay que hablar de esperanza con nuestros hijos, no solo por aquello de, miren, ya nos vamos a despedir, ya estoy viejo, ya estoy enfermo. No, no voy a decir que deje de causar dolor la partida de un ser querido, pero es que casi no hablamos de la resurrección. Y hay mucha información acerca de la resurrección. Y, y que la muerte es simplemente una puerta, ¿verdad? Un lugar de acceso a una vida mejor. Para muchos, la resurrección es importante porque demuestra que hay vida después de la muerte. Bueno, eh, tiene sentido, ¿no? Hay vida después de la muerte. Eso significa que es importante. Ha existido mucha superstición sobre la vida después de la muerte. Ahí están las películas, ¿verdad? Aquella de el túnel con la luz al fondo. Muchos cristianos sienten que esa es una pregunta que la resurrección del Señor Jesús ayuda a responder. Para otros, la resurrección del Señor Jesús es simplemente el más grande de todos los milagros. Sí, es el más grande de todos los milagros. Es el signo culminante al que apuntan todos los demás milagros. Lo decía al inicio de la exposición de hoy. Y desde cierto punto de vista, la resurrección sí es la más extraordinaria de todas las historias en torno al Señor Jesús y a cualquier otro personaje. Causó algo que todos sabían que nunca había ocurrido, porque la resurrección fue lo más grandioso. Milagros conocemos muchísimo, sin ser científicos, sabemos que el cerebro es uno de los más grandes milagros. Es extraordinario y magnífico conocer de las leyes del universo, saber que las galaxias y planetas están en armonía con leyes asombrosas. Todo eso es maravilloso. Pero bueno, dicen unos, es importante la resurrección del Señor porque demuestra que el Señor Jesús es Dios. Bueno, sí, demuestra que el Señor, y todo esto tiene sentido. Todos estos significados que le damos tienen sentido. Sí demuestra la divinidad del Señor Jesús. Pero claro, es curioso darnos cuenta que también el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la tsunamita,
Ya en el Antiguo Testamento, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, Tabita, Eutico, bueno, no todos ellos fueron divinidades, es decir, resucitaron otras personas. Eso no significa que fueron divinidades, pero sí, obvio que demuestra que el Señor, si resucitó, demuestra que es Dios. Y para muchos no es tan importante si ocurrió o no ocurrió. Entonces, para esta gente yo no sé cuál sería el sentido de estar en la iglesia. ¿Qué significa estar en la iglesia si no les importa saber si ocurrió o no ocurrió este asunto de la resurrección? Pero por si usted no lo había considerado, hermano, hermana, la resurrección del Señor Jesús importa porque significa que la nueva creación ha comenzado. Es decir, nos demuestra que la creación importa para Dios, porque es decir, la materia, el Señor Jesús era carne y hueso, además de su espíritu. Él resucita y Dios está mandando el mensaje a todos los seres humanos que la creación le importa. Y pongamos atención, la creación, no solamente las personas. Interesante, interesante. Allá en Romanos 8, versículo del 18 en adelante, dice, soy consciente, dijo Pablo. Ahí lo van a ver con Selvin, a ver qué preguntas le hace. Ustedes casi no le hacen preguntas a Selvin, deberían aprovechar. Soy consciente, dijo Pablo, allá en Romanos 8, del 18 en adelante, que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso la creación, óigame, no está hablando de hombre y mujer solamente. La escritura ahí dice, la creación espera ansiosa y desea vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La creación, vuelve a decir, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por voluntad del que la sometió, pero latía en ella, en la creación, la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y sabemos, y vuelve a decir Pablo creación, y sabemos que la creación entera, viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de parto, pero no solo ella, también nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos en nuestro interior anhelando la liberación de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación está relacionada con la esperanza. Resucita el Señor Jesús, está Dios demostrándonos que la creación sí le importa, porque pareciera estar abandonada. La corrupción humana, los espíritus malignos, el mismo Satanás, hombres perversos, hacen parecer que a nadie le importa este mundo por tanta crueldad, por tanto homicidio, por tanta guerra, por tanta injusticia, por tanta suciedad, pareciera. Pero la resurrección del Señor Jesús nos demuestra que sí le importa a Dios, al creador del universo. Con la resurrección del Señor Jesús inicia el nuevo pacto. El Señor Jesús muere, es el comienzo de la nueva creación junto con el tema del nuevo pacto. Tenía una señal, la vida judía referente al antiguo pacto. ¿Se acuerdan? Allá en Génesis 17, esta es mi alianza que he de guardar entre yo y vosotros para tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados, etcétera. Esta es la alianza que haré con ustedes, con el pueblo. La crucifixión de un Mesías no habría significado para nada nuevo pacto, mucho menos nueva creación,
si no se hubiera dado la resurrección. Y la resurrección del Señor Jesús también muestra que el perdón ha ocurrido. Ya ocurrió el perdón. Para los judíos tiene que haber significado algo muy hermoso, algo muy hermoso. 500 años aproximadamente antes de esos días del ministerio del Señor Jesús, habían ido a Babilonia, pero para muchos el exilio no había acabado. En los libros post-exilio, de Esdras y Nehemías principalmente, ambos se quejan de ser esclavos en su propia tierra. Ser esclavo para un judío requiere un nuevo éxodo, un nuevo rescate de la esclavitud. O sea, lo sometía a un imperio, después otro imperio, como castigo, pero eran sometidos y siempre estaban esperando ser liberados de la esclavitud. En la época del Señor Jesús estaban sometidos al imperio romano y habían revoluciones y habían levantamientos. Están los libros de los macabeos donde pueden leer historias heroicas de judíos que se oponían, ¿verdad? A la opresión a la que estaban sometidos. Todavía estaban en el exilio, bueno, estaban en Jerusalén, pero, o sea, no era un exilio geográfico, sino en el sentido de que no eran libres absolutamente. Aunque los líderes judíos estaban a veces sapeando, decimos popularmente, sapeando a los gobernadores de Roma, pero no, el pueblo judío no era libre, estaba sometido. En Daniel capítulo 9, el profeta Daniel le pregunta a Dios en una oración, ¿cuánto va a durar el exilio? Porque Jeremías había dicho que iba a durar 70 años. En ese capítulo 9 viene un ángel y le da a Daniel una respuesta buena y una respuesta mala. La buena es que el exilio sí iba a ser resuelto, pero la mala es que no serían 70 años, sino 70 semanas de año. Ya esto de Daniel es bastante complicado. En el Qumran, en el libro de los jubileos, en algunos de los rabinos posteriores, gente calculando cuándo iba a acabar ese periodo de 490 años para el verdadero regreso desde el exilio, el verdadero rescate, la verdadera redención. ¿Cómo lo sabrían? Una de las señales está en el libro de Ezequiel, en la resurrección, en el capítulo 37, que es todo lo que se habla ahí acerca del regreso desde el exilio. El profeta usa una imagen de los huesos secos muertos, es decir, huesos secos muertos, hay que aclarar que eran muertos. El profeta usa esta imagen que luego son llamados a ponerse de pie, son revestidos de tendones, de carne, de piel, y luego se les da el aliento y viven. Miren, no solamente el texto que les mencioné de Daniel, que habla de resurrección, también aquí da la idea de resurrección, una metáfora del verdadero regreso del exilio. Así que cuando el Señor Jesús fue resucitado, uno de los significados más obvios para un judío del primer siglo sería que esto realmente era el regreso desde el exilio, la renovación del pacto que habían esperado. Los dos van de la mano. Creación y pacto están ligados en el Antiguo Testamento. Nueva creación y nuevo pacto están fuertemente unidos en el Nuevo Testamento. Para aquellos, la resurrección del Señor significó el regreso del exilio. Por fin habían sido perdonados, porque cuando estaban prisioneros por otro imperio es como castigo. Entonces tenía que significar que el perdón por fin había llegado. El perdón no es solo algo que pasa a individuos cuando se arrepienten y creen, aunque eso es importante. Es de hecho que el Mesías sí resucitó, lo que muestra, y este es el punto de vista de Pablo, cuando dice que la cruz fue una victoria, no una derrota. Algo había sucedido, había ocurrido un evento. La resurrección importa porque entrega la interpretación decisiva de la cruz. No es solo que la cruz abre la posibilidad del perdón a cualquiera que crea, aunque eso también es cierto, sino que la cruz ha hecho algo a través de lo cual
el poder del pecado y la muerte han sido definitivamente quebrantados. La resurrección importa por la creación y la nueva creación, por el regreso del exilio y el nuevo pacto, porque significa que el perdón es hoy, por así decirlo, una realidad cósmica, toda la creación, y por tanto que la muerte ha sido evidenciada como un enemigo y como un enemigo vencido. Muerte, no te sientas orgullosa, te crees grande y poderosa, pero en realidad has sido vencida. Tras un corto sueño, despertamos por toda la eternidad y la muerte ya no será más. Muerte, tú morirás. Y dice en la escritura, para ser más bíblicos, muerte, yo seré tu muerte. Por eso cuando alguien dice, mire, todo tiene solución menos la muerte, yo los contradigo, porque me encanta contradecir. ¿Cómo que todo tiene solución menos la muerte? También la muerte tiene solución. Y la solución a la muerte es el Señor Jesús. Y cuando alguien me dice que solo hay una vida y hay que vivirla, ese no es un cristiano, porque he visto cristianos poniendo esas cositas, esas locuras. ¿Cómo que solo hay una vida? Hay más de una vida. Y la muerte ya fue vencida. Dichosos ustedes que están en ese grupo. Espero que todos ustedes y yo, espero que yo también, estemos en ese lugar de los que ya vencieron a la muerte, no por nuestros méritos o por nuestra capacidad que hubiéramos hecho nosotros, ningún judío, ningún hebreo, ningún apóstol, sino por la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué tanto debemos valorar el Evangelio según Juan? ¿Qué tanto es o qué tan valioso debería ser para la vida del cristiano? ¿O es solo para decirle a otro bautícese? Ya eso queda a evaluación de ustedes. Léanlo varias veces, síganlo leyendo. Hay muchas cosas que sacarle. No se queden con este pequeño destello de información. Hay mucha más información del Evangelio según Juan. Hay mucho que investigar acerca del Señor Jesús. Investiguen libros ajenos a la Biblia para que vean que sí es un personaje real. No estén pensando, como ya lo hemos dicho antes, como lo dijo también el hermano Selvin en una de sus clases, que nadie duda de la existencia de Platón, nadie duda de la existencia de Aristóteles, nadie duda de la existencia de aquellos emperadores, de los cuales se tiene un poquito de información, pero del Señor Jesús, que hay muchísimos escritos, la gente nos quiere hacer dudar. Entonces usted fortalezca su fe, no solo con el Evangelio, miren que el testimonio de todos los que están allí, ¿cuántos dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús? Y si fueran unos locos o unos enfermos, no hubieran estado dispuestos a dar su vida, a dar la vida por causa de ese Señor que vieron resucitado y de todos los signos que hizo ese Señor. Entonces está el testimonio de muchísimas personas, de muchísimas. Y por eso el Señor le dijo a Pedro, ya en estos últimos capítulos, ¿realmente me amas? Apacienta mi rebaño. ¿Cuántos de ustedes van a apacentar alguna vez un rebañito? No sé, 3, 4 familias alrededor en su barrio. Se quieren reunir en su casa, si quieren llevarlos al templo, como ustedes quieran. Así concluye el Evangelio según Juan. Comentarios, preguntas, o ya se me durmieron toditos. Hoy no quise ir despacio porque quería terminar todo esto que acabo de mencionar. Hay más cosas que mencionar, tal vez en otra época o en otra vida. Estamos en la nueva creación, en la nueva era. La dispensación de los tiempos, decía allí en el Nuevo Testamento. Algunos creen que va a ser más adelante. No, ya estamos en la nueva era. En la era de el resucitado, en la era de los redimidos por ese sacrificio del Señor.